Hola, un saludo para todos, hermanos y hermanas que siguen este canal, que escuchan estos audios que el Espíritu Santo está trayendo para edificar a su pueblo. Y bueno, quiero excusarme o pedir disculpas porque la semana pasada, estas 2 semanas, no he subido el audio, pero es que estaba de viaje, estaba en Colombia. El Padre me permitió ir a visitar a mi madre, a mi familia y hacer algunas cositas que tenía pendientes. Y me llevé el ordenador, pero no me llevé el cable, así que bueno, son cosas que pasan, pero ya esta semana vamos a ponernos al día en los audios y vamos a seguir permitiéndole al Espíritu Santo que nos siga hablando aquellas cosas que nos quiere dar. Ya estoy de regreso, ya estoy en casita y bueno, aquí les dejo el audio. Voy a subir los dos audios, el de la semana pasada y el de esta semana, para que puedan escucharlos y podamos continuar con el propósito del Padre de estos 40 días, donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Y después de los 40 días, pues ya veremos qué nos dice el Espíritu Santo que hagamos. En principio, solo tengo esa instrucción de estos 40 días para que ustedes puedan entender, que es lo más importante. Quizás a veces repito muchísimas cosas, pero que para que podamos entender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de conocer el reino de Dios y la proclamación de la palabra del Señor, el proclamar lo que ya fue escrito en el cielo, lo que ya fue dicho en el cielo, proclamar el evangelio del reino. Así que los dejo con el episodio de hoy y bueno, yo les voy a dejar el episodio de la semana pasada y el episodio de esta semana, así que hasta pronto. Un abrazo. Conociendo el reino de Dios, cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente, el reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior estuvimos hablando de los mandamientos del corazón y vimos que el reino de Dios no se trata solamente de normas externas, sino de una transformación interna que nos lleva a manifestar a Cristo aquí en la tierra. Porque el Padre no está buscando solo que hagamos y continuemos con tradiciones vacías, sino que está buscando un corazón rendido, limpio y alineado con su voluntad. Pero para que esto suceda, necesitamos entender una verdad fundamental. Sin el Espíritu Santo es imposible hacer todas estas cosas y hacer la voluntad del Padre. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir los principios del reino. Es imposible discernir las cosas espirituales sin su ayuda. Por eso, en este episodio, vamos a hablar nuevamente del Espíritu Santo hasta que entendamos la importancia de su presencia y de darle el lugar que le corresponde en nuestra vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo ha estado obrando desde el principio? ¿Y por qué es indispensable para vivir y comprender el reino de Dios? Así que acompáñame en este episodio que he titulado El Espíritu Santo desde Génesis hasta el Nuevo Pacto. Vamos a empezar y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 1 y vamos a leer el verso 2. Vamos a centrarnos en esta enseñanza y quiero que el Espíritu Santo sea trayéndonos revelación de su persona. Que el Espíritu Santo sea cada vez convenciéndonos más y más y más de la importancia de su presencia en nuestra vida. Quiero que vamos al verso 2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que paremos aquí para meditar en estas palabras. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa expresión en hebreo no habla solo de movimiento, también transmite la imagen de un ave empollando, incubando vida. Esto es precioso porque donde había caos, oscuridad y vacío, el Espíritu no se alejó. Él se posicionó sobre aquello que parecía sin forma. Y aquí hay dos diseños espirituales que podemos ver. Uno, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué diseño? El Padre, dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante, que formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces aquí esto ya nos está dando una visión. La ciencia o lo que hemos entendido es que somos un 70% de aguas. Y aquí el Padre nos muestra al Espíritu Santo, dice que estaba sobre la faz de las aguas, sobre esas aguas, ¿no? Y esto es hermoso porque hemos hablado muchísimo, creo que una de las cosas que más hemos hablado, además del Espíritu Santo y del reino, es de los diseños del Padre. Los diseños del Padre. Y así mismo, como tú lo ves aquí en Génesis, el Padre lo sigue haciendo hoy, pero en nuestra vida. Él sigue obrando hoy. El Espíritu Santo sigue obrando hoy. Donde ve ruina, Él trae diseño. Donde ve vacío, Él trae plenitud. Donde ve oscuridad, Él prepara luz. Donde algo parece muerto, Él puede gestar vida nueva. Y cuando empecé a preguntarle al Espíritu Santo, porque mientras estaba haciendo esta enseñanza me hizo detener en esa palabra y me quedé aquí preguntando al Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar con esto? Espíritu Santo, muéstrame lo que tú quieres. Y me mostraba esta imagen. El ser humano creado por Dios lleva semillas de propósito, así como todo lo que Dios hizo. Cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, dice que todo árbol lo hizo árbol que da semilla, que de su propia especie y que da fruto. Asimismo, Él puso semillas en el hombre. De hecho, cuando hablamos la palabra semilla para el hombre, o lo que es semen o será, es la semilla del hombre. Pero cada hombre que nace trae consigo semillas. ¿Por qué? Porque Él nos compara como árboles de justicia. Hay un árbol que da fruto. Entonces, ¿qué significa esto? Eso era lo que me mostraba el Espíritu Santo y quiero transmitírtelo. Que cada uno de nosotros llevamos semillas de propósito, dones, llamados, diseños, capacidades y vida de Dios sembrada por el Padre dentro de nosotros. Pero una semilla puede existir y aún no manifestarse. Necesita condiciones correctas para que brote. Y allí entra la obra del Espíritu Santo. Esto fue magnífico. Cuando el Padre me mostraba esto en mi espíritu, yo decía, wow, Señor, qué tremendo cuando nos centramos y empezamos a preguntarte cómo tú nos muestras, ¿no? Estoy hablando lo que el Padre me mostró a mí. Y quiero transmitirlo contigo para que entendamos, porque la importancia de esta enseñanza es que tú entiendas la importancia del Espíritu Santo. Allí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Así como en Génesis el Espíritu Santo se movía sobre la faz, sobre lo que parecía vacío, así también se mueve sobre nuestras vidas para despertar lo que el Padre depositó en nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. En Cristo hay semillas del reino depositadas dentro de nosotros. Hay llamados, dones, sanidad, propósito y fruto futuro hay en Él. Y el Espíritu Santo, como en Génesis, se mueve sobre nuestra vida para activar aquello que parecía dormido. Él hace brotar semillas invisibles hasta convertirlas en fruto visible. Jesús habló del reino como semilla. Una semilla parece pequeña,
escondida, silenciosa, pero contiene una vida completa cuando estamos en Él y cuando permitimos al Espíritu Santo, como dice la Escritura, empollar, sobrevolar y hacer, como dice esa palabra, que esa semilla pueda cobrar vida. Quiero que vamos ahora a Génesis 2, verso 7. Y vamos a ver estas cosas que son importantes porque lo que queremos ver es el Espíritu Santo desde el principio, la importancia del Espíritu Santo. Y en Génesis 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando vamos al original en hebreo, esa palabra sopló, aliento de vida, o lo que es la palabra aliento que se utiliza allí, es la palabra neshama. Pero lo interesante de esta palabra es que no solamente significa aliento, significa alma. Significa alma. Cuando Dios formó al hombre, no lo creó solo como cuerpo. Le impartió aliento de vida. Y yo le preguntaba al Padre: Señor, cuando tú soplaste el alma del hombre y el Espíritu Santo. Le preguntaba yo al Padre y tuve que pasar un buen tiempo aquí sentada esperando la respuesta del Padre. Y lo que hablaba él a mi espíritu es que cuando él sopla, no solamente está soplando de su alma, no solamente está soplando el alma del hombre, sino que está soplando de su espíritu dentro de nosotros. Su espíritu, su santidad, su amor, todo lo que es Él, porque Él es la esencia y Él sopla de eso sobre nosotros. Y quizás hay cosas que no entendemos porque cuando leemos la Escritura nosotros no tenemos un pensamiento hebreo. Y las palabras en hebreo tienen un significado muy profundo que solamente una persona que ha nacido y que conoce ese idioma puede entender la profundidad de estas palabras. Y yo aquí te estoy explicando lo que a mí el Espíritu me mostraba. No puedo ir más allá de lo que no puedo entender porque tendría que profundizar mucho en ello. Pero era eso, que su esencia Él la depositó en ese momento. Y cuando el hombre peca, el hombre no pierde, digamos que el alma, porque el alma sigue allí, pero lo que pierde es la esencia, el Espíritu Santo de Dios, que sale, esa esencia de santidad, esa esencia que no puede morar dentro de un templo corrompido, dentro de un templo que no es correcto, que no está conforme a la santidad del Padre. Hay una palabra que me viene en este momento, no sé ahora mismo, creo que es a Ezequiel, que el Padre le muestra cuando el Espíritu Santo, que estaba en el templo hecho por manos de hombre, que habitaba en el templo, dice la Escritura que él vio cuando el Espíritu Santo salió del templo. Y asimismo me mostraba la imagen, ¿no? de ver cómo ese Espíritu Santo, esa santidad del Padre salía de Adán cuando él peca y sigue vivo porque lógicamente tiene alma, pero queda ya sin la santidad del Espíritu Santo. Y entonces me traje el Espíritu Santo un versículo de Yeshua, de nuestro Salvador, en Mateo 16, verso 26, donde dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y
ahí podemos ver en el Espíritu que esa alma, para poder ser completa, necesita que el Espíritu Santo llene. ¿Para qué? Para recuperar la esencia del Padre. Porque es de la única manera que podemos recuperar la esencia del Padre, cuando el Espíritu Santo viene, se une a nuestra alma y nos enseña a vivir en santidad, nos devuelve la esencia del Padre. Por eso, sin el Espíritu Santo, no podemos llegar a los propósitos o al propósito del Padre, porque es Él el que nos completa. Es Él el que nos lleva a esa unidad, no solamente con el Padre, sino con el cuerpo de Cristo. Entonces, es esto lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, que sin Él nada podemos hacer, que Él es la esencia de nuestro Padre dentro de nosotros. Entonces, con la caída entró la separación. El pecado no solo trajo muerte física, trajo esa desconexión espiritual con el Padre. El hombre comenzó a vivir desde su propia mente, sus deseos y su independencia. Pero el propósito de Dios nunca acabó ahí. El amor del Padre nos devolvió a través de Cristo el Espíritu Santo. Vamos a profundizar un poco más sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Y a lo largo de las Escrituras, nosotros podemos ver al Espíritu Santo manifestándose, pero no de la forma que es ahora en el hombre, en el hombre, sino que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos y venía sobre ellos. Cuando nosotros vemos a Moisés, cuando él sube y el Padre le muestra el templo en el cielo, no sé cómo sería la visión, pero el mismo Padre le dice que lo construya, que construya el tabernáculo conforme al que le fue mostrado. Entonces él construye este tabernáculo en el desierto para morar con los hijos de Israel. ¿Por qué tiene que morar en un tabernáculo? Porque no podía estar dentro de ellos por el pecado. Él no podía venir nuevamente dentro, porque el templo, el tabernáculo que él mismo había construido con sus propias manos del polvo de la tierra, para que el Espíritu Santo morara dentro de él, había sido contaminado. Entonces él le pide a Moisés que construya un tabernáculo en el desierto para poder morar con ellos, en medio de ellos. Todos estos rituales, todo lo que ellos tenían que hacer era para poder purificar el sitio donde el Espíritu Santo moraría con ellos. También vemos que el Espíritu Santo, dice la Escritura, estaba con muchos de estos hombres que hemos leído, y vamos a leer un poquito de ellos. Dice la Escritura que el Espíritu Santo en Génesis 48 dice que él estaba con José en la tierra de Egipto, y dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Esto lo encontramos en Génesis 41:38. También dice las Escrituras que el Padre llenó a Bezalel de sabiduría e inteligencia para la obra del tabernáculo. En Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado a Bezalel del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. También estaba con Moisés y fue repartido sobre los 70 ancianos. Ahí podemos ver en muchos, cuando nosotros nos enfocamos en encontrar al Espíritu Santo, créeme que lo encuentras en toda la Escritura. Dice: entonces Jehová descendió en la nube y tomó del Espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y lo puso sobre los 70 ancianos. Esto lo podemos ver en Números 11:25. También estaba con Josué, hijo de Nun,
le dice el Padre a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en quien está el Espíritu. Esto lo encontramos en Números 27, 18. Y lo más importante, esto lo podemos ver en Isaías 44, 3. Dice: y fue prometido por el Padre para un derramamiento futuro. Dice en Isaías: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Isaías 44, 3. Y dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. También lo encontramos en Isaías 32, 15. Y dice también la escritura en el libro de Ezequiel 36, 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese lo conocemos todos. Está en Joel 2, 28, 29. Así que hemos visto al Espíritu Santo desde Génesis 1. Y a través de la Escritura, si tú te enfocas en encontrar al Espíritu Santo, no solamente en estos pocos versículos que yo te he dado como para que lo veas, sino que lo encuentras en toda la Escritura. Ahora quiero que veamos en el Nuevo Pacto. Y para ver en el Nuevo Pacto ya nos ha quedado claro que los profetas, todo profetizó al Mesías, y que el Espíritu Santo, que el Señor o que el Padre pondría al Espíritu Santo nuevamente dentro de nosotros. Entonces, esto era la promesa de un nuevo tiempo, de una nueva era, la era del Mesías, le llaman nuestros hermanos judíos, la era del Mesías, la era donde el Padre cumplía su promesa. Los profetas lo anunciaron que Dios pondría su espíritu dentro del hombre, que quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne. Esto no era solo emoción espiritual, era restauración y diseño, volver al diseño original. Y para eso, el Padre tenía que enviar a Yeshua, que lo conocimos como el segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? Porque el primero lo había perdido, así que el segundo debía recuperarlo. El primero lo perdió por el pecado y el segundo tenía que cumplir toda la ley, todo lo que estaba escrito para poder recuperarlo y permitir que el Espíritu Santo volviera a nosotros. Cuando entendemos todo esto, empezamos a ver los diseños del Padre y entendemos por qué teníamos que volver a nacer. Eso de nacer de nuevo, bueno, son muchísimas cosas que a medida que vamos profundizando, vamos entendiendo. Entonces, cuando nosotros vemos a Yeshua entrar al panorama profético, si nosotros nos damos cuenta antes de que Yeshua entre al panorama profético, el primero que entra es el Espíritu Santo. Y cuando aparece el Espíritu Santo después de un silencio total de muchísimos años, cuando el ángel se le aparece a Miriam, a María, y le dice: bendita tú entre las mujeres, y le promete que el Espíritu Santo la va a cubrir con su sombra y tendrá a un hijo, al Mesías, a Yeshua, a Jesús, y que pondrá su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo, porque la palabra Yeshua significa salvación. Ahí vemos ya la aparición nuevamente del Espíritu Santo. Luego lo vemos cuando María entra a visitar a su prima Isabel. Porque dice la Escritura que cuando ella escuchó la salutación de María, el niño que llevaba en su vientre fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí vemos al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo entra como el primer protagonista para que todo lo que estaba profetizado pudiese cumplirse, porque sin el Espíritu Santo es imposible que esto se pueda cumplir. Cuando Yeshua aparece en el panorama profético, cuando vemos que Él hace su entrada triunfal ya para cumplir su ministerio,
Dice la Escritura que el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre él. Aunque él era nacido del Espíritu porque fue engendrado, no traía el pecado, el Espíritu Santo tiene que venir sobre él aún. Y él es llevado al desierto. Y la Escritura nos dice que cuando él baja del desierto viene ya en el poder del Espíritu Santo. O sea, son misterios y son muchísimas cosas que cuando nosotros leemos y no prestamos atención no nos damos cuenta de eso. Entonces Yeshua viene en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Yeshua como hombre no podía hacer absolutamente nada. Él necesitaba del Espíritu Santo para poder manifestar su gloria sobre la tierra. Él mismo lo dice, si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Veamos cómo la necesidad aún de Yeshua de depender del Espíritu Santo. Cuánto más nosotros debemos depender de Él. Entonces vemos a Yeshua y el Espíritu Santo protagonizando esta entrada triunfal de Cristo a la tierra. Y lo vemos todo el tiempo acompañando a Yeshua en su ministerio. Siempre estuvo con él. Nunca lo abandonó. Aún cuando Yeshua resucita de los muertos, dice que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Así que todo esto es muy importante de entender. Cuando Yeshua habla a sus discípulos, Él en todo tiempo está hablando de la importancia del Espíritu Santo. Pero en Juan 14 hay algo muy interesante, porque el mismo Yeshua, viendo la importancia del Espíritu Santo para nuestras vidas, Él les dice, es que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no podría venir a vosotros. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir en la cruz. Él tenía que cumplir con su ministerio. Y su ministerio era traer, proclamar el reino. Porque Él dice en muchos versículos, porque para esto fui enviado. Mostrar al Padre, Padre, la hora ha llegado. He dado a conocer tu nombre, el que me diste. Entonces, Él vino a darnos a conocer al Padre. Y cuando completa la obra, Él dice, hecho está. Y era necesario que Él se fuese para poder que 40 días o 50 días después, el Padre, cuando Él había cumplido con todo ese protocolo que Él tenía que cumplir, todo aquello que se hacía en la ley, pero que Él tenía que hacerlo en los celestiales, el tema de los primeros frutos, todas estas cosas como los rituales que hacían los judíos, pero que eran cosas espirituales que Él tenía que cumplir subiendo allí, llevando los primeros frutos, rociando su sangre en el tabernáculo santo que está en los cielos y haciendo todas estas cosas para convertirse en el sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ya cuando Él cumplió con todo esto, se derrama el Espíritu Santo 50 días después. Y ya viene el Espíritu Santo a morar dentro del hombre, sobre toda carne. No dice sobre alguna carne. Solo que lo que activa el Espíritu Santo dentro del hombre es Yeshua. Nadie puede venir al Padre sino por mí. De la única manera que el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida es cuando tú aceptas a Yeshua como tu Salvador. ¿Por qué? Porque tú dejas de ser hijo de la descendencia de Adán, tú mueres a la carne y naces como un linaje nuevo en Yeshua, como el linaje, esa generación que dice la Escritura en Isaías 53, y su descendencia, ¿quién la contará? ¿O quién la conocerá? Algo así dice la Escritura. Pues esa descendencia viene de la muerte y de la resurrección de Yeshua. Nos convertimos en linaje santo, en nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Entonces, vemos al Espíritu Santo en todo. Mis amados hermanos, esto yo creo que hoy
Hoy el capítulo se nos ha hecho un poco largo, pero es importante y quería retomar nuevamente después de esta pausa de, vamos a decir, de estos 2 sábados. Como os dije, no estuve aquí, bueno, pasó esta circunstancia, quería retomar poniendo nuevamente esa base tan importante que tenemos que tener, que es permitir al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo. Así que, mis amados hermanos, yo voy a cortar hoy con este audio aquí. Quiero hacer una oración para pedir al Padre que cada vez nos revele más y más y más de su reino. Así que, Padre Celestial, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque desde el principio tu deseo fue habitar en nosotros. Abre nuestros ojos para entender el reino. Quita toda ceguera religiosa. Enséñanos a vivir guiados por tu Espíritu. Pon orden, vida y dirección en nosotros. Y que podamos reflejar en la tierra el diseño del cielo. Que podamos reflejar a Cristo en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, si este capítulo ha sido de bendición para ti, te pido que lo compartas, que le des like y que te suscribas a este canal. Y te espero en nuestro próximo episodio donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.